Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro invitado Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Doctor Salas, gracias por estar con nosotros. Perú 7.3. Gracias por la Bueno, invitación. las recientes declaraciones y Caretas destapa el tema, ¿no es cierto?, sobre esta supuesta entrega de $3 millones para la campaña del 2011 a la señora Nadine Heredia, además parte de ello en efectivo. Se complica la situación de la señora Nadine Heredia. Hay algunos congresistas que piden prisión preventiva, incluso sobre la base de la declaración del señor Barata a los fiscales peruanos. Bueno, ahí hay que andar con mucho cuidado. Si es que de verdad como país queremos llegar a esclarecer todos estos hechos, esta tremenda ola de corrupción que viene a nivel internacional, tenemos que tener muy claro, sobre todo la Fiscalía, tiene que tener muy en claro cuál es la hipótesis incriminatoria y la ruta que va a seguir. Primero lo que tenemos que descartar aquí, ¿qué cosas son? Hechos de corrupción o lavado de activos aislados. No, aquí no hay eso. Aquí lo que ha habido es una organización criminal desde fuera, conformada por empresas brasileras, que a lo largo del tiempo, en varios países, en varios gobiernos, habría buscado llegar a las altas esferas del poder, a los máximos gobernantes, para, a través de sobornos directamente, como en el caso de la imputación contra el señor Alejandro Toledo, directamente un soborno, o en el caso de otros países, financiamiento de campañas políticas, asegurarse qué cosa, que cuando estas personas estén en el poder, obtener beneficios millonarios en las obras. Adelantados. Que, a mi criterio, bajo una hipótesis de sospecha, esos famosos aportes a los financiamientos de campaña políticos no serían otra cosa que sobornos adelantados, coimas adelantadas, maquilladas en forma de financiamiento. Entonces yo creo que si el fiscal tiene esta visión completa y global del caso, el caso Nadine Heredia encuadraría en todo ese conjunto de hechos. Porque aquí lo que se imputa es que Odebrecht, a través de su oficina de operaciones estructuradas, que era la oficina del pago de sobornos, se creó una oficina especialmente con para sede ese tipo. en Perú. O sea, Perú era su punto neurálgico, imagínate. ¿Ya? Entonces, a través de esa oficina que tenía el cargo de sobornos, habría entregado en efectivo, a través de maniobras extrañas, intermediarios y demás, 3 millones a la campaña del Partido Nacionalista. Perfecto. ¿Y en efectivo? ¿Qué significa eso? En efectivo significa que no dejas ruta, o sea, no dejas huellas de la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque no lo haces vía transferencia. ¿Pero cómo haces para entregar $3 millones en efectivo? Maletas, bolsas. O sea, esa es la forma. Entonces, evades controles migratorios, no dejas huellas. No se bancariza y esa es la mejor forma de ocultar dinero. Pero ocultar dinero porque si se trató, digamos, de un aporte... Entiendo que por ahí va la estrategia un poco del señor de la defensa, ahora de Ollanta Humala, ¿no? Si se trató de un aporte político, ¿por qué se negó en un primer instancia? ¿Por qué se negó? Y además, correcto, adicionalmente, ¿por qué se desarrolla de manera oculta? O sea, ¿por qué se desarrolla de esa forma? ¿Por qué no lo metes en una cuenta? ¿Por qué el Partido Nacionalista señala no reconocer este aporte? Porque no lo reconocieron. Entonces, todos esos datos, ¿no? ¿Qué son? Son indicios de sospecha para el fiscal. El fiscal debe utilizar eso para utilizarlo como indicio de sospecha e indagar y profundizar en ese sentido. Va a ser muy difícil que se haga un rastreo formal o escrito de la ruta de ese dinero. Como si se logró, por ejemplo, rastreando el dinero, en teoría, ¿no es cierto?, de Alejandro Toledo a través de Ecoteva. Y las cuentas en Reino Unido. Y las cuentas en Reino Unido, porque fue a través de empresas offshore, con testaferros y demás. En este caso es efectivo. Ahora, ¿se puede hacer? Sí. Declaraciones de colaboradores eficaces. ¿En qué delito estaría incluyendo entonces, o en qué delito, a partir de las declaraciones y confirmaciones del señor Barata, colaborador eficaz, ¿no es cierto?, de la justicia, ¿en qué delito estaría incluyendo a Nadine Heredia? Ya, allí varias posibilidades. Ahí viene toda la baraja de posibilidades que está dentro de la hipótesis fiscal. La primera, puede tratarse de dinero proveniente de, como lo ha dicho el mismo Barata, del Partido de Trabajadores de Brasil. ¿Y por orden del propio Lula? Que entregó dinero para la campaña en otro país. Podría ser. Si es que eso fuera cierto, el dinero sería lícito porque provendría de particulares, un partido político. Sí, pero el partido que lideraba el señor Luis Ignacio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, la cabeza de la corrupción en Brasil. Si fuera así. ¿Ligado al presidente Malo? No habría delito. Ojo, si solo fuera del Partido Trabajador pensando de buena fe, no habría delito porque sería dinero limpio. No había lavado activos, no había colusión, nada. Es muy difícil que un partido extranjero te dé 3 millones para la campaña de otro partido. ¿A guisa de qué? Es casi imposible, no obstante es una opción. Segunda opción, que el dinero provenga del Estado brasilero. Lula da Silva, vinculado al partido, no saca de su bolsillo, sino que saca del erario brasilero. Ni siquiera del partido de los trabajadores. Sería en ese caso, sería peculado en Brasil, delito, y el hecho de trasladar el dinero al Perú sería lavado.
Ya habrían dos delitos. Peculado allá y aquí Lavado habría acá. lavado de activos. Tercera posibilidad, que el dinero provenga directamente de las cuentas de Odebrecht y que sea dinero destinado a actos criminales, ya dinero ilícito de la oficina esta de ¿Qué serían esos operaciones actos estructurales. criminales? Dinero producto de la corrupción, o sea, Perfecto. producto de las coimas que en otros países, incluso en el Perú, se ha venido desarrollando. El carruseleo. Que Así es. Entonces, ese dinero es aportado a la campaña y aquí el Partido Nacionalista, sus directivos habrían sabido eso y habrían recibido. Ojo, ese dato también es importante. Tienen que haber tenido conocimiento de la proveniencia ilícita del dinero. Por supuesto. En ese caso habría lavado de activos. Son las posibilidades que se presentan. Por lo tanto, a la pregunta de que en qué delito podría estar incurriéndose o incluyéndose la señora Nadine Heredia, podría ser lavado de activos. Lavado de activos. Habría que establecerse entonces el origen primero, el origen del dinero que ella recibió, poder comprobar la entrega en Sí. efectivo, ¿no es cierto? Y establecer la ruta. Efectivamente. ¿A dónde fue a parar? No necesariamente a la campaña, parece. Sino Bueno, al que a parecer comprar el otros Partido bienes. Nacionalista en el comunicado que ha dado a conocer recientemente dice que no reconocen estos aportes, ¿no es cierto? Hay una contradicción ahí con la O sea, defensa. que, La defensa dice que sí ha habido esos aportes. Un aporte político al partido. Sí. Bueno, entonces, Esas ¿se está contradicciones- complicando, cree usted, la situación? ¿Ameritaría, digamos, a la luz de estos hechos, una prisión preventiva? Vamos a llegar ahí. Para- Lo primero, las contradicciones, los cambios de versión en el proceso perjudican al procesado. Ojo, no es que ellos vuelvan de acredite que están cometiendo un delito, pero sí lo perjudican en qué sentido, en que le resta credibilidad a la versión de la defensa. Lo que ha pasado con Toledo, o sea, se le resta credibilidad. No es un delito mentir en el proceso por parte del imputado, incluso él tiene derecho a guardar silencio. Pero o sea, sí le afecta su credibilidad frente al sustento de Claro. su argumentación. Esto, hasta el momento, en el caso de Nadine Heredia, ¿ya es elemento suficiente para pedir prisiones preventivas? A mi criterio, no. Aún no. ¿Qué Explico falta? por qué. Algunos señalan, ¿y por qué en el caso Toledo con la versión barata y de frente se fueron a la prisión? ¿Hubo otros elementos aquí? Claro, lo que pasa es que en el caso Toledo, recordemos que el caso Ecoteva ya venía reuniendo una gran cantidad de información de hace 2 años. Sí, pero también la ¿no es señora cierto? Nadine Heredia, hay una investigación que los refiere al 2006, ¿no es Así cierto? es. Tanto ella como el señor Ollanta Pero Humala. el volumen de elementos de convicción difiere del caso Ecoteva. En cambio, en el caso Ecoteva ya tenías... ¿Qué tenías en el caso Ecoteva? Tenías compras evidentes de que quien había hecho esas compras de departamentos a través de su suegra era Toledo. Ya eso estaba claro y estaba Perfecto. acreditado. Que el Y dinero... desde ya eso lo- era desbalance patrimonial. Así es, pero lo que no se sabía era ¿y de dónde viene ese dinero? Exacto. Porque tiene que ser de origen ilícito, porque él decía es de Maiman, de mi suegro, etcétera. Del holocausto. No había ese nexo. Entonces, cuando ya en el caso Lavallato, el caso Odebrecht, aparece el dato, la declaración Barata, y este indica cuentas en Reino Unido, se hace la indagación y se dice, vamos a ver lo que dice Barata. Y se Ha habido confirma. reuniones, ha habido depósitos a través de las empresas offshore, las empresas a quien tienen Maiman, y se hace el vínculo. Y, Y con se la crea declaración Ecoteva para se eso, cierra ¿no? el círculo. Pero en el Perfecto. caso de Nadine Heredia todavía nos falta eso. Entonces, el dicho de Barata hoy, ¿para qué le sirve al fiscal? Para utilizarlo como ruta de búsqueda. En base a lo que ha dicho Barata, tendrá que indagar. Más aún porque el dinero se habría entregado en efectivo. Efectivamente. Así que el camino que tienen, ¿no es cierto?, las autoridades o la fiscalía. Ahora, una alerta para es más Fiscalía. difícil. Fiscalía tiene que tener muy en claro que está tratando con delincuentes. Los colaboradores eficaces son delincuentes. Por O sea, son supuesto. gente que ya cometió un delito, reconoce y Y busca quiere menorarse colaborar. la pena, ¿no? Y buscan. Entonces, en algunos Pero esa es casos... parte de la defensa, por ejemplo, del señor Otárola, ¿no?, que ahora ejerce la defensa de Ollanta Humala. Que no hay que creerles a Que no rajatabla hay lo que que digan. exactamente, Eso es cierto. que no hay que creerle porque él señala no creerle Sí, al ya, señor ahora. Barata. Entonces, en ¿Cómo algunos un casos se le fiscal- cree, en algunos no. Sí, como un fiscal decide a este le creo aquí y a este no, Exacto. en este otro no. Eso se decide y se determina a raíz de los resultados de la indagación. Correcto. Si el señor dice que en tal fecha hubo un depósito en cuenta en tal banco, si yo indago y eso es cierto, le creo. Le creo. Pero si no hay Está cómo probado. sustentar su versión, difícil creer. Bueno, Entonces, entonces- Fiscalía tiene que tener mucho cuidado. Fiscalía cuidaba, pero entonces esto haría que la situación de la señora Nadine Heredia no tendría por qué ameritar un pedido de prisión preventiva en el A mi momento. criterio hoy no. De En el pronto más momento. adelante, si hay más datos, sin duda que sí. Bien, bueno, es el caso que ayer estuvimos, y en realidad seguirá hablándose seguramente Sí, de este sin tema duda. durante todo este tiempo, ¿no? Lo cierto es que el Partido Nacionalista ha señalado de sentirse muchos de ellos, digamos, decepcionados por este tema. No reconocen tampoco haber recibido este monto. Y ya había una investigación, le recuerdo, en el 2006. ¿En qué queda ese tema? Claro, Para la sí, campaña del hubo 2006, ¿no? una indagación que fue archivada, ¿no? Y entiendo que se ha reabierto en atención a nuevos datos que han surgido. ¿Se va cerrando un poco el círculo? Yo creo que sí, pero lo que debemos entender aquí es que gracias a información de fuera.
Y siempre de afuera, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa con nuestras autoridades Nosotros, peruanas? Porque como finalmente autoridades, necesitamos ese ese campanazo es un mea culpa para actuar acá. que todas las autoridades deben hacerse. O sea, nosotros hemos tenido todos estos procedimientos de contratación, APPs, concesiones irregulares y nunca se hizo nada. Y Porque, probablemente nuestras autoridades no conocían el modus operandi de Odebrecht al más alto nivel, en las esferas más altas de los poderes de cada país, en donde han actuado. No lo sé, pero hubo hay ahí un una reflexión, hay por lo menos que nos deja, ¿no? de todas las autoridades vinculadas al sistema de administración y justicia. Bueno. Y ojo, el caso de Odebrecht fue denunciado en 2008 por un ciudadano, un abogado. Se archivó. ¿Qué pasó? Bueno, también pasamos al caso de Keiko Fujimori, ¿no? La lideresa de Fuerza Popular han señalado ellos pues que es una cortina de humo. La Fiscalía o las autoridades señalan que, y este gobierno dice, nosotros no creamos cortinas de humo. Ella ha sido ya incluida por el tema de la DEA en el caso de Joaquín Ramírez, también por presunto delito de lavado de activos. Sí, hay... ¿Lavado de activos por qué en el caso de Ramírez? A ver, lo primero, yo creo que hay que descartar el tema de cortina de humo. Yo creo que todo político ya debe dejar de lado esa cantaleta de persecución política, de que hay una maniobra política detrás. No, todos están investigados en este momento, todos. Qué Todos bueno, ¿no? tienen la condición de sospechosos, todos. Lo que tienen que hacer ellos como figuras políticas es ponerse a disposición de las autoridades, abrir sus cuentas, colaborar. Si es que Ahí dicen sí que son cabe el inocentes. dicho, el que no la debe, no la teme, Por ¿no? supuesto que sí, está en un contexto de que todos son sospechosos. Ahora, no estamos en un contexto pues dictatorial donde las entidades estén tomadas. No, yo creo que estamos en una fase de democracia y justamente porque estamos en democracia se está viendo a todos los actores políticos ¿Por qué investigados. tendría que estar Keiko Fujimori relacionada directamente, bueno, su secretario general, el tema de los partidos, las sedes de Miraflores, de La Molina, señalan, podrían terminar siendo propiedades de la señora Claro, Fujimori? importante. No es una denuncia que ha aparecido esta semana, esa es una denuncia del año pasado, recordamos en fase electoral. Muchas veces aparece- los refritos pueden ser refritos, pero no necesariamente temas solucionados, ¿no? No, claro que sí. Y aparece el año pasado en contexto de campaña este piloto que señalaba que, según él, el señor Joaquín Ramírez contó. le había dicho que la señora Keiko Fujimori le había dado 15 millones de dólares para lavarlos y que lo había hecho a través de una cadena de grifos. Ya, esa es la imputación. Nuevamente, Esos el hechos. elemento indiciario, Así ¿vale? está. Es válido, digamos. La sola denuncia, ojo, si es razonable, es válida para iniciar la investigación. Lo que sí tendríamos que cuestionar, ¿qué cosa? Que Fiscalía se tomó un año para recién incluir a Keiko Fujimori, ¿no? Pues no, o sea, eso se debió hacer de un inicio. Lo que la Fiscalía, entiendo, a estas alturas... Pero tiene- inició una investigación, sí, sobre Joaquín Contra Joaquín Ramírez. Ramírez. Que, digamos, en Fuerza Popular se demoraron en sacarlo del entorno más... Eso es otra cosa ese es también, otro tema un tema también, ya ¿no? Un responsabilidad punto a política. analizar. Pero, entonces, lo que hasta la fecha la Fiscalía que ha encontrado es injustificación en el patrimonio, sospecha en la forma de ascenso del crecimiento patrimonial, y entonces, en base a ello, ha visto, bueno, ¿y ese dinero a dónde habría ido? De pronto al financiamiento, porque él era un financista del partido. Exacto. Entonces, ¿quién dirige No el cualquier partido? financista, ¿no? Claro, el principal. El principal financista, Entonces, ¿no? Las ¿quién está en el movilidades, partido? las casas, las sedes. ¿Quién lo dirige? supuestamente. Keiko Fujimori. Entonces, por eso es que le incluyen en la investigación. Entonces, ¿esta investigación es legítima? O sea, ¿tiene justificación? Por supuesto que sí. Por Poquito supuesto tarde, que ¿no? sí. Muy tarde, a mi criterio, porque los plazos también avanzan. Ojo, cuidado ahí, ¿no? Pero no hay, pues, por qué Bueno, el alegar fiscal de la persecución. Nación y el doctor Pablo Sánchez, ¿no? Hemos tenido incluso una reunión de fiscales en el Perú, ¿no? Algo Internacionales. internacionales, Sí. ¿no es cierto? Sí. Fíjese usted, pide respeto y pide, digamos, credibilidad a las estrategias que emplean los fiscales y nuestra justicia peruana. Para muchos es un poco lenta en un primer inicio, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que dejar a cada poder del Estado que mantenga su autonomía. Sí, entiendo ¿Qué que espera usted de este tema? Yo entiendo Pasemos que para luego hablar del tema del APRA. que las declaraciones del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que es un fiscal de lujo realmente, es un tipo honesto y académicamente muy bien Probo. preparado. Así es, reconocido por casi todos. Yo creo que sus declaraciones han estado más dirigidas a ese conflicto que hubo con el Congreso, que estaba que le exigía la información y demás. No, no, no. El Ministerio Público es autónomo y hay que respetar su autonomía. Aun cuando sus estrategias o sus, digamos, hipótesis o la Para la estrategia clase que tenga política sea no le diferente a la parezca. de otros países. Así es, Ya, ya, ok. eso hay que respetarlo. Ahora, eso no quiere decir que desde fuera los actores puedan criticarlo, eso es otra cosa, eso es Claro. libertad de expresión y eso se puede hacer. No obstante, yo creo que a eso iba encaminado. Las estrategias de la Fiscalía hoy en día, reitero, tienen que afrontar este caso como un mega proceso, Así no es. son casitos aislados, eso es una voz de alarma que hay que plantear a la Fiscalía. Perfecto. Y ojo, cuidado con que Odebrecht plantee o imponga como Mire lo que pasó en mecanismo la de Chavimochic, negociación. ¿no? Están O sea, señalando eso para mí ahorita... eso es un A ver, absurdo. ¿qué lectura le da usted, doctor, a la respuesta de Odebrecht No, y no, Iraña? no, eso es un absurdo. Y ahí el Perú, el gobierno regional en específico, tiene todas las de ganar en un arbitraje. Tiene todas las de ganar. ¿Por qué? Porque estamos cuestionando
actos, procesos de licitaciones viciados, nulos. Entonces ellos no pueden decir, cúmpleme con pagar por el acuerdo. No, ojo, tu acuerdo está bajo sospecha. ¿Cómo manejar este tema, no? Porque finalmente son empresas que están desarrollando obras importantes para el Perú, pero que son empresas cuestionadas, por lo tanto, ¿deben continuar o no? Yo tengo una posición clara. Tiene que frenarse. Tiene que frenarse. ¿Por qué? Porque si estás partiendo de la hipótesis de que el capital de estas empresas es corrupto, es de ilícitos, si tú sigues tratando con ellas, estás siendo cómplice de lavado de activos. Como hay que Estado. tener mucho cuidado como Estado. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que frenar eso y rehacer todo. Correcto. ¿Es un atraso en las obras? Sin duda que sí, pero no puedes trabajar sobre ilícitos. Así es. Pasemos al caso del partido PRI, en el sentido que el doctor Moisés Amini del Valle, un reconocido abogado, ¿no es cierto?, que ejerce la defensa en este caso de Alan García y la vinculación con la señora Julia Príncipe. ¿Cómo que va a influir eso? El doctor también ha señalado que es descabezado pensar que podría influenciar esto en alguna investigación que involucre al líder de la PRI. Yo ahí tengo una posición muy clara. Incluso siendo procurador, yo he tenido amigos de diversas tiendas políticas y eso nunca afectó mis acciones. O sea, hay que ver a la persona por sus actos, por sus acciones. Ni en mis comentarios respecto a cualquiera. Así que el hecho de que tengas amigos de otros partidos, y en este caso incluso, siendo puntual, del abogado del expresidente Alan García, no te descalifica como funcionario. En el caso de Julia Príncipe, ¿no es cierto? Lo que sí sería preocupante es el tema ético aquí, ¿cuánto debe pesar? Mucho. ¿O cuánto cuenta, digamos? Por eso señalo. Lo que sí es preocupante es la información que hace 2 días he visto de que en el periodo de Julia Príncipe aparentemente se habría contratado a la nieta del señor Tambini en la Procuraduría. Eso, si bien no es un delito, sí éticamente es cuestionable, puesto que se está reconociendo una amistad de larga data. Entonces, éticamente eso es cuestionable. Y es importante en este caso, sí, pues porque las autoridades, sobre todo las de máximo nivel, tienen que mostrar una conducta proba e incuestionable frente a la población. Bueno, entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué va a pasar? Este caso, ¿Debería...? Al final, quien asume responsabilidad política es esto. No, aquí quien asume responsabilidad política por todo es la ministra de Justicia. Ella ya dijo que ratifica respaldo, bueno, asumirá las consecuencias políticas Además más que ella adelante. preside la oficina o la comisión, ¿no es cierto?, anticorrupción. Sí. De manera que es un cargo sumamente importante en materia, digamos, de las investigaciones a tal calibre que se vienen desarrollando en este momento. Y la lucha anticorrupción sobre todo. El cargo que ocupa actualmente la doctora Julia Príncipe no es un cargo de lucha anticorrupción en cuanto a los casos, no. Correcto. La presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado es un cargo administrativo, es decir, si el procurador necesita abogados, ella se encarga de tramitar. Si el procurador necesita nuevas sedes, ella se encarga. Bueno, ella ha presentado a los abogados ad hoc en el caso de... Quien ve los casos directamente, quien establece las estrategias de cada caso son los procuradores, no el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Correcto, son los procuradores. Quisiera preguntarle por algunas afirmaciones también, por ejemplo, en el sentido de que desde el lado fujimoristas señalan, hay funcionarios, ¿no es cierto?, que en el gobierno del señor Toledo han formado parte, que son parte de este gobierno. ¿Qué opina usted de estas? ¿Cuál es la mirada que le da usted a este tema? No, bueno. ¿Deberían ser citados o no? Un poco para poder tocar el escenario completo. ¿No? Ahora, yo lo que creo es que en las próximos meses o semanas vamos a tener muchos funcionarios del actual gobierno quizás involucrados en estas investigaciones del tema Odebrecht. ¿Por qué? Porque si estás investigando el gobierno de Toledo, el de García y el de Humala, y algunos de esos funcionarios han participado en algunos ministerios, en algunas contrataciones y demás, necesariamente van a estar vinculados. Entonces yo lo que creo en esos casos, lo más recomendable para estos funcionarios es ponerse a disposición de las autoridades, colaborar y esclarecerse que ellos no tienen nada que ver con el esclarecimiento de los hechos. Perfecto, muy bien. Una pregunta final. ¿Qué pasa si en el caso de ya hablando de delito y de sanción, se confirmara, como algunos han dicho, no hay que creerle de todo a los colaboradores eficaces que han mentido? Su pedido de colaboración queda en cero y se les procesa normal y, bueno, recibirán la pena en todo caso no correspondiente. encuentran la justicia forma de probarlo. Pues se descarta la colaboración. La colaboración es un cuadernillo aparte al proceso. Si es que se aprueba la colaboración, su sentencia tiene beneficio de reducción de pena. Perfecto. No se aprueba, queda en nada y sigue siendo procesado. ¿Cuál es el tema del futuro para Toledo? ¿Va a tomar tiempo? Extradición. Finalmente, ¿qué va a pasar con todo lo que se ha hecho? Va a ser extraditado, pero no de inmediato. Calculo que eso va a tardar algunos meses. ¿La estrategia de él de buscarse un abogado en los Estados Unidos le ayudará? Sí, o sea, de hecho, ¿Dilatar el tiempo? Entiendo que su abogado allá lo que va a hacer es frenar, tratar de entorpecer y oponerse a la extradición, alegando persecución política. Ya nos estamos acostumbrando a que los expresidentes terminen investigados. Así es. ¿Pasa en qué lugares aparte del Perú? Bueno, en todo el mundo, En todo el mundo. Bueno, ese es un escándalo continental y con el modus operandi de ir al absolutamente más alto nivel, ¿no es cierto? Así es. Como ha quedado demostrado. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana al ex procurador Cristian Salas con nosotros en TV Perú y 7.3 Noticias.